¿Qué es hablar en lenguas realmente? ¿Se trataron acaso de estas lenguas solamente de algo angelical? O sea, ¿las lenguas serán solamente angelicales? ¿O será que las lenguas eran únicamente naturales, idiomas terrenales? Las lenguas de las cuales habla la Biblia en Hechos, ¿serían terrenales o angelicales? ¿Será que sigue vigente todavía este don de hablar en otras lenguas? Y en caso de que sí, ¿cuántos tipos o géneros de lengua existen según la Biblia? Sobre todo, ¿cómo puede entonces, si esto existe aún, activarlo para comenzar a hablar en otras lenguas? En fin, ¿qué dice la Biblia acerca de este don de hablar en otras lenguas? Hola, Dios te bendiga mucho. Soy el pastor Jaciel Rodríguez de ¿Qué dice la Biblia? Y en este video queremos aprender mucho acerca de uno de los temas más difíciles y que menos se explican en la iglesia, y me refiero al don de lenguas. Este don se trata de algo, de una de las herramientas espirituales más importantes que cambiarán tu vida para siempre. Así que quédate hasta el final si quieres aprender cómo hablar en lenguas, o por lo menos qué significa y cómo puedes llegar a activarlo en tu vida espiritual. Quédate hasta el final porque vamos a aprender algunos misterios maravillosos con respecto a este don de hablar en lenguas. Así que muy bienvenidos a este video. Primero que todo, bienvenidos a este canal. Esto se llama ¿Qué dice la Biblia? Y aquí explicamos temas difíciles con respecto a la palabra de Dios. Así que sean bienvenidos. Si eres nuevo en este canal, te animo a que te suscribas a nuestro canal y que actives la campana de notificaciones. Aquellos que aún no tienen mi libro de Apocalipsis, pueden buscarlo en mi página web ¿Qué dice la Biblia.tv? Aquí explico las profecías acerca del fin. Y es un libro tremendo y tenemos algunos en inventario. Si lo compras en mi página web, te lo voy a firmar para que te llegue a tu casa. Así que, ¿qué dice la Biblia acerca del don de lengua? ¿Cómo podemos activar este don? Hay tantas preguntas en la iglesia actualmente en cuanto a este tema de las lenguas. Es algo muy controversial, lo entiendo. Algunos dicen que las lenguas eran solamente terrenales o idiomas terrenales y no espirituales. Otros dicen que ya no está en pie este don, que no sigue vigente. Otros enseñan que no se puede activar en este tiempo, o que no se puede hablar. En fin, hoy vamos a estar aprendiendo con respecto a este gran misterio que se llama el don de lenguas. Así que muy bienvenidos a esta enseñanza. Esta de hecho es la cuarta clase de una serie que hemos estado haciendo los lunes en la noche, hablando acerca del Espíritu Santo. Esta es la cuarta entrega de esta serie, hablando acerca de la persona del Espíritu Santo, su obra en el creyente, los dones espirituales. Y hoy nos toca hablar acerca de una de las herramientas importantes que más van a transformar tu vida, una de las prácticas espirituales que de seguro más te van a bendecir, y estoy hablando acerca del don de lenguas. Personalmente, este ha sido uno de mis secretos personales y ministeriales, el hablar en lenguas, en privado, para edificación propia. Gigi Ávila, un hombre de Dios tremendo, habló mucho sobre este misterio de hablar también en otras lenguas. Y también el apóstol Pablo dijo que él hablaba en lenguas más que todos. Él dijo en 1 Corintios 14:18, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Por lo cual, este es un tema muy importante y acerca del cual queremos aprender en esta noche. Así que sean todos bienvenidos. Quiero leer solamente una porción de la palabra en 1 Corintios capítulo 14, en la cual dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Dice luego el versículo 4, este versículo es clave: el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Y dice al final el apóstol Pablo: así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Qué es el hablar en lenguas? ¿Cómo se activa? ¿Sigue vigente aún en la iglesia? ¿Cuáles beneficios tiene el hablar en lenguas? Hoy estaremos aprendiendo acerca
de todo esto. Así que vamos allí. En primer lugar, queremos explicar qué son las lenguas, qué es el don de lenguas y cuántos tipos hay, o sea, en qué consiste el don y cuántos tipos de lenguas hay. ¿Sabes que el hablar en lenguas es uno de los 9 dones del Espíritu Santo? La palabra habla acerca de los dones espirituales y en este primer versículo el apóstol Pablo dice: procurad los dones espirituales. Los dones son regalos que el Espíritu Santo ha dado a la iglesia para edificación del cuerpo de Cristo y también para edificación propia, como es el caso de hablar en otras lenguas. Dones, regalos que el Espíritu Santo da son cosas que vienen de arriba, no son cosas dadas por el hombre, sino que se tratan de misterios que Dios otorga a la iglesia en el ámbito espiritual para poder ser de bendición. Y la Biblia enseña que hay diversos géneros de lengua. Por ejemplo, habla en el capítulo 12 de este Primera de Corintios y versículo 10, dice el apóstol Pablo aquí: a otro diversos géneros de lengua. Voy a subrayarlo aquí para que lo puedan ver. A otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas. Por lo cual hay varios tipos de lengua que este don lo habilita. Y muchos tienen lamentablemente ignorancia con respecto al don de lenguas. Hay algunos que dicen las lenguas eran solamente idiomas terrenales. Dicen solamente eran para hablar a otras culturas, para predicar el evangelio, pero están entendiendo solamente una parte, porque el don de lenguas es algo todavía mayor, es algo todavía más grande y tenemos que explicarlo por la palabra. Así que, ¿qué es el don de lenguas? Es la capacidad que Dios da para hablar a otros en un idioma que la persona no lo comprende o la persona que lo está hablando no lo entiende. Cuando usted habla en lenguas, comienzas a hablar en un idioma, ya sea terrenal o espiritual, pero que no lo estudiaste en la universidad o que no lo aprendiste de alguien, sino que es el Espíritu Santo hablando a través de ti. Ese es el don de lenguas, cuando el Espíritu Santo te habilita para hablar en otros idiomas. Ahora bien, hay tres tipos de lenguas según la enseñanza bíblica, por lo menos 3 tipos de lengua. Número 1, están las lenguas humanas para testificar de Cristo a otras etnias, culturas e idiomas. Esto es lo que pasó en Pentecostés. La palabra dice que estaban reunidos y de repente vino sobre ellos el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Hechos capítulo 2. Y cuando ellos hablaron, lo que pasó en Pentecostés específicamente es que a manera de señal al pueblo de Israel, ellos comenzaron a hablar en diversos idiomas según las personas que habían llegado, que eran judíos de sangre, de familia, pero que habían nacido en otros países y traían otros idiomas además del hebreo. Y estos discípulos, estos 120, comenzaron a hablar en otros idiomas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Uno habló en un idioma que era desconocido para él, pero que alguien de la multitud lo comprendió. Otro habló de otro idioma y así los 120 hablaron en otros idiomas que eran idiomas terrenales, y este tipo de lenguas son para señal a los incrédulos y para predicar la palabra de Dios en contextos en los cuales es necesario este don. Por ejemplo, conocemos historias tremendas. En mi país hubo un caso, al menos que conocemos, de una señora que era atea. Ella era incrédula y llegó a una campaña evangelística y ella era profesora de inglés. Ella hablaba español, era un país del Caribe, ella hablaba español y nadie hablaba en inglés en esa iglesia, pero ella era maestra de inglés en ese país. Y cuando ella llega, ella dice: como único yo me entrego a Cristo es que ese pastor ahora mismo comienza a hablarme en inglés. Y de repente el pastor comienza a hablar en otros idiomas que él no sabía qué tipo de idioma era, porque él solamente hablaba el español, pero lo que estaba hablando era el mensaje de Cristo Jesús en inglés. Y aquella mujer, conocemos esta historia, vino al frente llorando a recibir a Cristo
porque este pastor, a través de este don, sintió la inspiración del Espíritu para hablar en otros idiomas sin saber él cuál idioma era, y lo que no sabía era que estaba hablándole el mensaje de Cristo a esa señora en el idioma inglés, que ella lo entendía a manera de una señal. Y así como hemos escuchado de muchas historias verídicas donde misioneros, por ejemplo, llegaron a ciertos lugares y bajo este don de hablar en otros idiomas, según el Espíritu Santo lo da, ellos comienzan a hablar en un idioma que ellos no le entienden, pero los receptores están comprendiendo el mensaje a manera de una señal para que entiendan el mensaje de Cristo y comprendan la profundidad y el poder del Evangelio. Y eso fue lo que pasó en Pentecostés. Vemos por la palabra que los discípulos, los 120, hablaron en otros idiomas, y en ese caso fueron lenguas humanas, fueron lenguas terrenales para predicar el Evangelio en ese contexto. Así también Dios puede usar a alguien para ir a otra cultura, otras etnias, otros idiomas, dialectos, y de repente bajo la inspiración del Espíritu hablar en un idioma raro para él, pero que está predicando el Evangelio de Cristo, así como pasó en Pentecostés. Sin embargo, el don de lengua no se limita a idiomas terrenales. Este es el problema que muchos hermanos tienen, que se cierran bajo este concepto y dicen: si usted habla en idiomas raros, en lenguas raras espirituales, eso no es de Dios, dicen ellos, porque las lenguas en Pentecostés fueron humanas. Sí, en ese caso fueron lenguas terrenales a manera de señal, pero el don de lenguas no se limita únicamente a idiomas terrenales, también hay idiomas celestiales y espirituales. Por ejemplo, en segundo lugar, la palabra enseña también que existe el don de lenguas que activa las lenguas para profecía. Esto es un idioma celestial que alguien de repente, por ejemplo, habla en la congregación en un idioma, alguien habla en lenguas que parecieran lengua de tartamudo, como lo dice la palabra en el Antiguo Testamento. Les hablaré en un idioma como de tartamudos, o una jerigonza para muchas personas que no entienden los misterios del Espíritu. Y cuando esta persona comienza a hablar en público en lenguas, Dios levanta a alguien o a esa misma persona con el don de interpretación de lenguas, y ese tipo de lenguas es para profecía. Esto es bíblico, lo he visto en mi trayectoria muchas veces. Personas que en la iglesia Dios de pronto los levanta para hablar en otras lenguas a manera de un mensaje profético, e inmediatamente después de eso, la misma persona o alguien más, Dios lo levanta con el don de interpretación de lengua, otro de los 9 dones del Espíritu Santo, para explicar qué significa aquella palabra profética. Mire, por ejemplo, lo que dice 1 de Corintios capítulo 12, versículo 10. Este es un versículo clave. Dice aquí la palabra al otro, voy a leerlo en esta versión NTV. 1 de Corintios capítulo 12, versículo 10. Aquí lo tengo, mire. Dice: a otro el hacer milagros. Esto habla de cómo el Espíritu Santo distribuye los dones. A algunos le da el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Quiero comparar ese versículo con la versión, a ver si la encontramos aquí, la NTV. Mírenlo aquí abajo. Dice la palabra: a uno le da el poder para hacer milagros, y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que está diciendo. De esto habló Pablo acerca de cómo en la iglesia se levantan algunos para hablar en lenguas, y Pablo dice: tiene que ser en orden y tiene que ser con intérprete. Si alguien va a hablar en lenguas en la iglesia para profecía, tiene que haber un intérprete y tiene que ser en orden. Pero es importante que sepamos que las lenguas de las cuales habla la Biblia no eran solamente terrenales, sino que también eran
para profecía. Así que número 1, están las lenguas terrenales para predicar el evangelio a alguien de otro idioma. Número 2, hay lenguas espirituales para profecía, cuando alguien se levanta en la congregación y predica da un mensaje en otros idiomas, en un idioma espiritual, y de repente la persona misma o alguien más, Dios lo levanta con el don de interpretación de lenguas para interpretar el mensaje profético, y eso es algo explicado en la palabra. Sin embargo, hay un tercer tipo de lenguas, y es el tipo de lenguas para edificación propia. Note que en Pentecostés Dios activó allí en los discípulos, en los 120, el don de lenguas para hablar en otros idiomas naturales y terrenales a manera de testimonio o señal para predicar el evangelio a aquellas diferentes culturas e idiomas que estaban congregados en Jerusalén para Pentecostés. Número 2, hay lenguas también, como dije, para profecía, pero hay un tercer tipo de lengua que es espiritual, que no es para hablarle a otros, sino que es para la edificación propia, para edificarse a uno mismo en privado, y es así como el Espíritu Santo le habla al Padre a través de uno grandes misterios. Hay hermanos que dicen que las lenguas solamente eran lenguas humanas o lenguas terrenales, pero la palabra enseña que no. Hay también lenguas espirituales y angelicales. Mire lo que dice la palabra en 1 Corintios capítulo 13, versículo 1. Pablo dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Y aquí ahora dice: y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo, que retiñe. Note cómo Pablo habla aquí acerca de si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y esto habla acerca de idiomas espirituales que existen. El don de lengua no solamente te habilita en algún momento para hablar en otro idioma terrenal para predicar de Cristo, también este don te habilita para hablar en un idioma espiritual. Y ojo a esto, cuando se trata de hablar en un idioma espiritual, es para hablarle a Dios. Hay idiomas que son para ministrar a otros, y hay idiomas espirituales en el don de lenguas que es para hablarle a Dios. La palabra enseña en capítulo 14 de 1 Corintios, versículo 2. Mire este versículo. Dice la palabra: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Ese versículo es, por favor, clave. Yo quiero que usted anote ese versículo. 1 Corintios capítulo 14 y versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. ¿Cómo que no habla a los hombres? Si en Pentecostés el don de lenguas habilitó a los 120 para hablarles a los hombres. En Pentecostés ellos hablaron en idiomas naturales y le hablaron a los hombres. Pero ahora dice Pablo que el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Note cómo Pablo habla de un tipo de lengua que es para oración, que es para orar, y que no es para los hombres. Dice: pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Esto enseña, por lo tanto, que hay un tipo de lengua espiritual que uno recibe cuando recibes el bautismo en el Espíritu Santo y hablas en otras lenguas. Hay un tipo de lenguas que, aunque Dios puede usarte, insisto, para hablar el mensaje en un idioma terrenal en algún momento, este tipo de lenguas habla del tipo de lengua que es para usarlo en privado y que no es para los hombres. No son lenguas terrenales, porque dice la palabra: nadie le entiende. Me sorprende ver personas, maestros aún, pero con mucho respeto lo digo, cesacionistas, que dicen que se acabaron los dones, que ya no hay dones, que no hay bautismo en el Espíritu Santo, que no hay milagros, que no hay sanidades, que no están vigentes los dones, que no está vigente el hablar en lenguas, o que el hablar en lenguas era sencillamente predicar el evangelio en otro idioma terrenal. Aquí este versículo demuestra que no. Hay idiomas espirituales que cuando usted habla en lenguas no es para hablarle a los hombres, y de hecho dice la palabra, Pablo lo enfatiza así: nadie le entiende. Así que los que se burlan de los hermanos que hablan en lenguas y lo llaman jerigonzas,
vaya y revise la palabra. Tienes que revisarte, tienes que revisar tu teología, porque está mal, estás defendiendo un dogma o una posición que te enseñaron pero que no es bíblica. Y estás contristando al Espíritu Santo, burlándote o criticando hermanos que hablan en lenguas. Claro, hay muchos que hablan en lenguas falsas, eso es otro punto. Hay gente que habla en lengua satánica, otra gente que imita las lenguas, otra gente que trata de provocarla falsamente para hacerse los espirituales. Pero no podemos negar que sí existen lenguas espirituales que dice la palabra que solamente Dios las entiende. Y dice Pablo, nadie humanamente las entiende, las entiende, y que por el Espíritu lo que está hablando son misterios. Lo que está explicando aquí el apóstol Pablo es que en este don de lenguas hay idiomas espirituales que el Espíritu Santo te da, te regala, que no son para profetizar, que no son para hablar en lenguas y decir, así dice el Señor, lo que significan estas lenguas es esto y esto y esto, o hablar en otros idiomas terrenales para predicar el mensaje a otras culturas. No. Lo que está enseñando aquí el apóstol Pablo es que hay otro tipo de lenguas espirituales como parte del combo de este don de hablar en lenguas, que no son para otros, sino que es para ti, para que a través de ellas ores a Dios, y que solo Dios entiende esas lenguas y que nadie más lo entiende, solamente Dios. Y revela algo poderoso también ahí, y dice que lo que se está orando son misterios. Misterios. Quiero leerles un versículo más, un poquitico más abajo, versículo 14, y luego entro en materia profunda. Versículo 14, dice la palabra, porque si yo, versículo 14, porque si yo oro en lengua desconocida, mira aquí lo que dice la palabra, mi espíritu ora, pero mi entendimiento se queda sin fruto. Lo que está explicando aquí el apóstol Pablo es que a menos que usted tenga también el don de interpretación de lenguas, insisto, otro de los 9 dones del Espíritu, a menos que usted tenga ese don que te capacita con entender con tu mente lo que se está hablando espiritualmente, a menos que tengas ese don, dice Pablo, que cuando uno habla en lengua desconocida, el Espíritu es el que está orando. Permítame ahora entrar aquí en materia profunda y explicarle en palabras sencillas. ¿Qué cosa es el don de lenguas? El don de lenguas es para edificación propia, donde el Espíritu Santo habla a través de ti. El Espíritu Santo te da un idioma espiritual para que a través de tu espíritu ores al Padre en un idioma que los hombres no entienden, que tu mente no la entiende, pero que a través de tu espíritu estás orando en estas lenguas a Dios. Esto significa que cuando usted habla en lenguas espirituales en su intimidad, lo que realmente está pasando es que aunque tu mente no entiende lo que estás hablando, quizás, insisto, a menos que tenga el don de interpretación de lenguas, aunque la mente no lo entiende y aunque nadie más lo pueda entender, lo que realmente está pasando es que tu espíritu está orando a Dios según un idioma que el Espíritu Santo está poniendo en ti. Luego hablaremos de eso un poquitico más, pero sepa usted que hay idiomas también espirituales, no son solamente terrenales. Así que cerrando este primer punto, ¿qué es el don de lenguas? El don de lenguas es la capacidad de hablar en un idioma que usted no lo estudió ni lo aprendió, sino que por el milagro, la obra maravillosa del Espíritu Santo, usted comienza a hablar en otro idioma, en otro lenguaje que su mente no la entiende quizás. Y cuando usted habla en estos idiomas, hay varios géneros de lengua. Puede ser que Dios te use en algún momento para hablar en un idioma natural, humano, de aquí de la tierra, para predicar el evangelio a alguien o dar a manera de señal del evangelio. Número 2, puede que hables también en un idioma espiritual, pero que es para profecía, y para esto Dios te va a capacitar con el don de interpretación de lengua, o va a capacitar a alguien más en la congregación para que ese don de lenguas profético se pueda entender en español o en el idioma de la iglesia, y que de esta manera el mensaje que el Espíritu Santo transmite se pueda comprender.
Pero en tercer lugar, también están las lenguas espirituales, que son lenguas para edificación propia, lenguas que, dice Pablo, voy a repetirlo, idiomas que nadie más lo entiende. Versículo 2, de nuevo, no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende. Y enfatizo eso una y otra vez porque muchos hermanos cristianos que están confundidos y dice que los idiomas eran únicamente naturales. Ese versículo dice que no, dice que hay lenguas en como parte del paquete del don de lenguas, donde no le estás hablando a los hombres, no es para profecía, no es para predicar el evangelio, es para orar, para hablar a Dios, y lo estás haciendo con el Espíritu. ¿Hablando qué cosa? Sencillamente misterios que no entiendes según la mente, pero que estás orando según la voluntad perfecta de Dios. De esto hablaremos un poquitico más adelante. Segundo punto que quiero hablar en este video es cuáles beneficios tiene el hablar en lenguas. Ya explicamos qué es el don de hablar en lenguas y su diversidad, los diversos géneros de lengua. Pero en segundo lugar, vamos a hablar acerca de algunos beneficios de hablar en lenguas. Al menos voy a mencionar unos 3 beneficios, aunque sea del hablar en lenguas, para luego entrar en la gran pregunta de si siguen en pie las lenguas en la actualidad o no y cómo se pueden activar y recibir. Así que beneficios de hablar en lenguas espirituales, beneficios de este don maravilloso. Número 1, la palabra enseña que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Debe usted recordar que usted es un hombre espiritual, una persona espiritual. La palabra enseña que somos espíritu, alma y cuerpo. Somos primero que todo un ser espiritual. O sea que fuimos diseñados primero que todo para hablar con Dios, para tener comunión con Dios. Es ahí en el espíritu donde habita el Espíritu Santo. Así como en el tabernáculo estaba el lugar santísimo, el lugar santo y los atrios, es en nuestro espíritu donde está la presencia del Espíritu, que claro, abarca también el alma y el cuerpo, pero es ahí en lo más profundo del interior, en el Espíritu, donde habita el Espíritu Santo. La palabra enseña en Proverbios, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. También la palabra enseña que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Él habita en nuestro espíritu. Él vive en la parte más profunda e interna de nuestro ser, en nuestro espíritu, y es ahí donde el Espíritu Santo, por ejemplo, nos habla, por lo cual somos un ser espiritual. Cuando nacemos de nuevo, quizás este cuerpo sigue luciendo igual, el color de la piel sigue igual, las arrugas a lo mejor siguen igual, no cambias demasiado quizás físicamente, claro que puede que la gente te vea con más gozo, pero tu cuerpo no cambia mucho. Tu alma va a ser renovada en el transcurso en que el Espíritu Santo te va a ir santificando, pero en tu espíritu eres una nueva criatura. Eso quizás pudiera ser un tema para otro video, explicando la naturaleza del hombre y cómo somos espíritu, alma y cuerpo. Pero en fin, lo importante que quiero que usted comprenda es que ahora que estamos en Cristo Jesús, tenemos, aunque estamos en un cuerpo que nos pide el pecado y que tenemos que someter la carne, somos un ser espiritual y a nuestro espíritu, el Espíritu Santo, nos ministra. Y ese hombre interior necesita ser edificado, necesita crecer, necesita hacerse fuerte para que pueda contrarrestar el poder de la carne. O sea, el hombre espiritual debe ser fuerte y edificarse. Y por eso la palabra nos manda que nos edifiquemos en el hombre interior, que crezcamos en el hombre interior. ¿Cómo se hace esto? Bueno, a través de la palabra, la oración, pero también a través de hablar en otras lenguas. Sí, mi estimado hermano, cuando usted habla en otras lenguas en su intimidad, en su privacidad, estás orando a Dios en el espíritu, pero lo que está pasando también ahí es que tu hombre interior, tu espíritu, se está edificando, por lo cual estás siendo aún más lleno del Espíritu Santo mientras estás hablando en lenguas espirituales. Miren lo que dice la palabra.
una vez más en 1 de Corintios capítulo 14, versículo 2 en adelante, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Ya explicamos esto. El que habla en lenguas no está hablando a los hombres. Este tipo de lenguas espiritual no es para los hombres, es para orar a Dios. Y lo que se ora es un misterio, cosas que necesitas y que no sabes que necesitas. Pero el que profetiza habla a los hombres, ahora sí, para edificación, exhortación y consolación. Mire ahora lo que dice el versículo 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Por lo cual, para la iglesia es más edificante el don de profecía, porque das una palabra de exhortación, una palabra de edificación, una palabra de consolación. Pero dice el versículo 4 que el don de lenguas, el que habla en lenguas espirituales, a sí mismo se edifica. Esto enseña que cuando usted ora en lenguas espirituales, en su privacidad, dedicas un tiempo para hablar en otros idiomas espirituales, aunque tu mente no lo entiende, lo que realmente está pasando es que estás orando misterios y tu ser espiritual, tu espíritu se está edificando, está creciendo. Yo, por ejemplo, antes de predicar, siempre en privacidad, en mi privacidad, hablo mucho en lenguas. Dedico un rato, unos 15 minutos para hablar en otras lenguas. En mi oración diaria dedico un buen tiempo para no orar según el entendimiento, sino hablar en lenguas. Estos son temas espirituales que sé que algunos van a recibirlo con fe, porque están activados y entienden estos misterios y dicen amén, gloria a Dios por eso. Pero otros están incrédulos o les enseñaron una teología cesacionista que no cree en la continuidad de estas cosas y que se están perdiendo de grandes misterios del Espíritu Santo. Lo digo con mucho amor para su beneficio, mi estimado hermano o hermana. Pero cuando yo voy a predicar, trato de hablar antes en mi privacidad en lenguas, me edifica. Diariamente mi tiempo de oración, trato de separar unos minutos para solo hablar en lenguas, porque creo lo que la palabra dice. Recuerde, las cosas de Dios no son para razonarlas, son para creerlas. Y si la Biblia dice que yo cuando oro en lenguas estoy orando a Dios y que al mismo tiempo me estoy edificando, entonces ¿cómo voy a negarme yo a este regalo, a este beneficio? Hay que hacer lo que la palabra dice y créame, lo he visto, lo he descubierto, lo he visto hecho una realidad. Cuando oras en lenguas espirituales en tu privacidad, insisto, lo que está pasando es que te estás edificando y te estás llenando del Espíritu Santo de Dios. Un consejito para aquellos espirituales, aquellos que desean aprender más: practique diariamente hablar en otras lenguas en su intimidad, en su privacidad. Esto te va a mantener conectado en la atmósfera del Espíritu, porque al orar en lenguas estás activando tu espíritu. Muchos cristianos tienen apagado su espíritu, o dormido, o frío, o pequeño, y tienen muy grande la carne. Por eso son pleiteros, contenciosos. ¿Qué más? Las obras de la carne. Se recuerda que hablamos de eso hace unos lunes atrás. Pero es importante mantenerse en la atmósfera del Espíritu, estando en el Espíritu, caminando en el Espíritu, orando en el Espíritu. Dice Pablo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, andar en el Espíritu habla de diariamente estar en esa atmósfera del Espíritu Santo, y hablar en otras lenguas va a ser una herramienta muy poderosa para mantenerte en esa atmósfera, mantenerte conectado con el Espíritu Santo. Hablando en lenguas, esto edifica a uno mismo. Segundo beneficio de hablar en lenguas es que nos ayuda para orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu. Voy a leerles el versículo 2 de nuevo y después voy a ir a otros versículos. Dice la palabra en el versículo 2, recuerde este versículo que es clave: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Esto de que no habla a los hombres, sino a Dios,
está hablando de la oración, mi estimado hermano. O sea, hablar en lenguas significa que estás literalmente orando a Dios, solamente que en un idioma que tu mente no lo entiende, pero tu espíritu sí sabe lo que está hablando con Dios, o por lo menos entiendes por fe que el Espíritu Santo está hablando misterios al Padre a través de tus labios. ¿Sabes por qué razón es importante esto? Esto es importante porque algo que tenemos bien claro en la Biblia es que aunque Dios puede responder todas las oraciones, Dios solamente responderá a aquellas peticiones que tú hagas conforme a su perfecta voluntad. No se trata de pedir lo que, perdón por la palabra, lo que te dé la gana. No se trata de pedir lo que usted quiera. Es de orar conforme a la voluntad de Dios, y esas son las peticiones que Dios responde. La palabra dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Qué es lo que Él responde? Lo que pedimos conforme a su voluntad. Pero aquí está la clave. Muchas veces oramos no conforme a la voluntad del Padre. Muchas veces, seamos honestos, todos hemos cometido ese error de orar por peticiones que no están en la perfecta voluntad del Padre. Señor, dame ese carro, dame esa casa, dame esa esposa, dicen algunos jóvenes, o dame ese esposo, dicen algunas jovencitas, pero no te conviene. Y estás orando por peticiones que no son la voluntad perfecta del Padre, por lo cual estás pidiendo cosas que no te convienen. ¿Cuál sería la clave? ¿Cuál sería la solución? Orar por lo que conviene. Orar no por cosas que no convienen, sino solamente orar por aquellas cosas que están en la perfecta voluntad de Dios. ¿Cómo se consigue esto? Orando en el Espíritu. No orando según lo que tu mente te dice, sino orando en el Espíritu. La palabra enseña en Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Note cómo dice el apóstol Pablo que oremos en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Qué es entonces orar en el Espíritu? Es orar por aquellas peticiones, número uno, que el Espíritu Santo pone en ti. Cuando vas a tu tiempo de oración, una de las maneras como oras en el Espíritu es esperando que el Espíritu Santo te hable y te ministre, ponga un sentir en tu corazón o en tu espíritu por cuáles deben ser las peticiones por las cuales debes orar. Muchas veces llegamos al tiempo de oración y tenemos una larga lista de cosas por las cuales queremos orar. Algunas puede que sean la voluntad de Dios y otras no. Lo que Pablo dice es, oren en el Espíritu. Y una de las maneras como se ora en el Espíritu es cuando vas a orar, adora al Señor, pon un ambiente de adoración y poco a poco espera que el Espíritu Santo te vaya hablando. ¿Por qué debes orar? De repente vas a sentir una carga por orar por algo, un sentir por orar por algo en específico. Es el Espíritu Santo guiándote para orar por algo que es la voluntad del Padre. Pero también, y aquí viene lo poderoso, también cuando oras en lenguas, cuando hablas en lenguas en tu oración personal, lo que está pasando es que vas a orar por misterios conforme a la perfecta voluntad de Dios. Así que orar en el Espíritu es esperar que el Espíritu ponga en ti el sentir, cuáles peticiones Dios quiere que le hagas, pero también orar en lenguas. Cuando hablas en lenguas, cuando oras en lenguas, lo que está pasando es que estás orando en el Espíritu, estás orando por misterio. Recuerda el pasaje que leímos, Primera de Corintios, capítulo 14. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Y dice que habla misterios. Mire también lo que dice la palabra en Romanos, capítulo 8 y versículo 26. Este versículo va a arrojar mucha luz al pueblo de Dios. Mire lo que dice la palabra. Voy a subrayarlo aquí de hecho en amarillito. Dice la palabra, y de igual manera
El Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Usted quizás no sepa cuál es la perfecta voluntad de Dios para temas bien específicos, pero dice la palabra que el Espíritu Santo, Espíritu con mayúscula, nos ayuda. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? Dice el apóstol Pablo, él lo admite. Humanamente no lo sabemos. Dice ahora, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esa frase es reveladora. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿De qué está hablando aquí, mi hermano querido? Está hablando específicamente del don de lenguas, del hablar en lenguas, que es un idioma espiritual que para la mente humana suena como una jerigonza, algo raro, un idioma de tartamudos, un idioma que humanamente no se entiende y la gente no lo comprende. Si alguien pasa por el lado tuyo, no lo va a comprender. A lo mejor tu mente, si no tienes el don de interpretación de lengua, no lo entiendes, no lo comprendes. Pero lo que está pasando es que el Espíritu mismo está intercediendo al Padre a través de ti con esos gemidos indecibles. Déjeme explicarle esto en palabras bien sencillas para que todos lo puedan comprender. Lo que está diciendo ese versículo es que cuando usted está orando en lenguas, lo que está pasando es realmente, lo que pasa es que el Espíritu Santo, que sabe cuál es la voluntad del Padre, está hablando al Padre a través de ti. Te está poniendo en tu espíritu palabras que la mente humana no lo entiende, la gente no lo comprende, pero que lo que estás orando es el Espíritu Santo poniendo en ti ese idioma raro, esa jerigonza para muchos, ese idioma extraño, espiritual, pero lo que estás orando es el idioma de Dios. Estás orando una oración que es el Espíritu Santo el que la provoca en ti, orando en ese idioma raro al Padre por cosas que son su perfecta voluntad. Eso merece un gloria a Dios o un aleluya. Ponga ahí en los comentarios rápido un gloria a Dios o un aleluya y déjenos un fuerte like a este video. ¿Comprenden, amados? O sea, cuando hablamos en otras lenguas, lo que está pasando es que estamos orando en un idioma que solo lo entiende Dios. Mire de nuevo el versículo. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿El Espíritu tiene acaso un cuerpo para hablar con gemidos indecibles? No, Él lo hace a través de uno, con ese idioma espiritual que muchos lo llaman jerigonza. No es inglés, no es chino, no es japonés. Es un idioma que solo lo entiende Dios, y lo que está pasando ahí es que estás orando desde tu espíritu, no desde el alma, no desde el cuerpo, no desde la mente, sino desde tu espíritu, con un idioma que lo está colocando ahí el Espíritu Santo para orar a Dios Padre por misterios. Por eso recuerde, la palabra decía o dice en el 1 de Corintios capítulo 14, versículo famoso, este versículo 2, dice que el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Y esto es el hablar en lenguas para oración, para orar en lenguas. Usted habla misterios. O sea, cuando hablas en lenguas, oras en lenguas en tu intimidad, lo que realmente está pasando es que estás orando por misterios que tu mente humana ni siquiera lo entiende. Vas a comenzar a orar en lenguas por cosas que ni siquiera sabes que necesitas, pero que el Espíritu Santo sabe que las necesitas, por lo cual orará a través de ti al Padre. Cuando oras en lenguas, estarás orando que Dios te guarde de peligros que se acercan, que se avecinan, que tú en tu mente no los entiendes, pero que el Espíritu sabe que se acercan, por lo cual comienza a orar a través de ti al Padre por misterios que tu mente humana no lo entiende. De igual manera, cuando oras en lenguas, estarás orando por cosas, por misterios
que la mente humana no lo entiende, que ni siquiera sabías que venían o que necesitaban, pero habrás estado intercediendo. Yo he visto en mi vida y en mi ministerio, gloria a Dios por eso, cosas que se han presentado, cosas que Dios ha hecho, que yo ni siquiera sabía que había orado por ellas. Y dije, pero si yo no oré por esto. Y la verdad es que sí oré, pero no en el idioma español, no en mi mente, sino que tal vez oré en el Espíritu, a través de las lenguas, porque el que ora, el que habla en lenguas, a sí mismo se edifica. Ora al Padre, en segundo lugar, en misterios, cosas que el Espíritu Santo coloca en ti, en tu espíritu, para hablarlas. El que habla en lenguas ora a Dios y nadie le entiende. Y número 3, tercer beneficio de hablar en otras lenguas, y es que esto te da una ventaja espiritual tremenda, una ventaja en la guerra espiritual, porque cuando hablas en lenguas, estás orando a Dios en un lenguaje que nadie lo entiende. Y ese nadie incluye también al mundo satánico y espiritual. Oiga esto, los demonios, cuando escuchan que usted está hablando acerca de algún plan, inmediatamente que usted habla de esas cosas, estoy hablando ahora misterios para aquellos que quieran comprenderlo, que tenga oídos, oiga. Cuando usted habla de ciertas cosas, proyectos y planes, el mundo espiritual también lo oye. Si usted dice, Dios me habló que voy a hacer esto y esto y esto, y comienzas a divulgarlo mucho, el mundo satánico lo escucha e inmediatamente comienza un plan para interrumpir ese propósito. Por esto hay cosas que Dios te revela que va a hacer que no son para hablarlas. María, dice la palabra, que guardaba estas cosas, meditándolas en su corazón. No la hablaba con más nadie. Pero cuando usted habla lo que Dios quiere hacer, tus sueños, lo que estás preparando, lo que están haciendo también es activando las alarmas en el mundo espiritual, y se prepara un ataque para interrumpir los proyectos que quieres realizar. Pero aquí está el misterio. Cuando oras en lenguas, como dice la palabra, que nadie lo entiende, esto incluye también a los demonios. Los demonios no entienden el idioma espiritual, el idioma en lenguas. Cuando oras a Dios, nadie lo entiende, ni seres humanos, ni demonios, no comprenden lo que estás orando, por lo cual se turban. Cuando oras en lenguas, los demonios se turban, no entienden lo que estás hablando, por lo cual se turban, y oras al Padre misterios que el Espíritu Santo sabe que necesitas esas cosas y está orando a través de ti, misterios, ayudándonos en nuestra debilidad. Por lo cual es importante que sepamos esto. Las lenguas son una bendición. Número 1, porque te edifica espiritualmente, creces espiritualmente. Número 2, oras a través de las lenguas en el Espíritu, conforme a la voluntad del Padre. Cuando oras, estás orando por peticiones que son la perfecta voluntad de Dios. Y número 3, el orar en lenguas te da una ventaja en el mundo espiritual o en la guerra espiritual, porque estás orando en un idioma que el enemigo no lo entiende. Lamentablemente, mi estimado hermano, estos misterios que estamos explicando aquí, el 80% de la iglesia a nivel mundial no lo sabe, no lo entiende, está en la Biblia, pero no lo creen, o no lo practican, o no lo enseñan en las iglesias. Y tenemos muchos hermanos en la fe que reciben a Cristo, son salvos, pero después nadie les enseña sobre la importancia de ser llenos del Espíritu Santo, de hablar en otras lenguas, de buscar, de anhelar los dones espirituales. Como dice Pablo, procurad los dones espirituales. No se le enseña, por lo cual tenemos hermanos queriendo batallar en la carne, guerras espirituales que hay que pelearlas en el Espíritu, orando en la carne cuando hay que orar en el Espíritu, orando por peticiones que la carne o su mente les dicen, pero que no están orando en el Espíritu. No están orando en el Espíritu. No. Hablan en la carne,
oran en la carne, pero no están orando en el Espíritu. Así que estos son los beneficios del don de lenguas. Ahora bien, tercer punto que quiero hablar, y este es el último, quiero responder a la gran pregunta, ya que aprendimos qué es el don de lenguas y su diversidad, ya que aprendimos también, en segundo lugar, los beneficios de hablar en otras lenguas. Quiero atender a una tercera y última pregunta, y es, entonces, ¿sigue en pie actualmente este don de lenguas y otros dones? ¿Sigue en pie? Y la razón por la cual quiero responder a esta pregunta es porque esto que les expliqué, hay maestros que lo creen, que dicen sí, eso es verdad. Pero aquí viene el problemita. Creen de manera filosófica o doctrinal, pero no creen que siga en pie. Y dicen, no, es que eso es verdad, pero eso fue para la iglesia primitiva. Es verdad que los dones fueron importantes, pero fue para la iglesia primitiva, para el comienzo de la iglesia. Es verdad que las lenguas fueron poderosas, pero fue para una época. Y de esta manera, estimados hermanos, estamos cundidos de predicadores y maestros y hermanos en la fe que hablan de un evangelio histórico, pero no actual, de un Espíritu Santo histórico del pasado, pero no presente. Y son personas que no creen que sigan en pie los dones del Espíritu Santo. ¿En qué se basan ellos para decir que se acabaron las lenguas, los dones o las sanidades o los milagros? ¿En qué se basan? En absolutamente nada. No hay ni un solo argumento bíblico. No hay pasajes bíblicos para decir que los dones fueron solamente para una época. No hay argumentos posibles ni versículos bíblicos. No hay evidencia en la palabra para decir semejante barbaridad. Con mucho respeto lo digo, semejante barbaridad de que los dones fueron solamente hasta el año tal y que de ahí para adelante cesaron. No está en ninguna parte. En ninguna parte de la Biblia dice estos dones son hasta el año tal o estos milagros son solamente hasta que se acabe esta primera generación. No. Esto es en general para la iglesia, y en ninguna parte de la Biblia hay evidencia para decir que cesaron los dones o que serían solamente por una época o que no están vigentes en la actualidad, por lo cual, como no hay argumentos ni evidencias bíblicas para decir que no están en pie, no haría falta dar argumentos de que sí siguen en pie, porque tal teoría de que no siguen en pie se cae por su propio peso. Pero como quiera, vamos ahí con algunos argumentos, algunos motivos por los cuales es muy evidente que los dones del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu, dones incluyendo, por ejemplo, el don de lenguas que hemos explicado hoy, sí siguen en pie en la actualidad. Por favor, escuche y escriba estos 7 motivos o 7 argumentos o razones por los cuales sí creemos que siguen en pie los dones del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo de Dios. Número 1, sigue en pie los dones porque el Espíritu Santo fue un regalo dado por Dios a la iglesia. En Pentecostés vino el Espíritu Santo e hizo su sede en la iglesia. Cristo dijo, os conviene que yo me vaya, porque si me voy, os enviaré el otro Consolador, y Él estará con vosotros. Él estará con vosotros. Y dijo luego, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esto hablaba acerca de cómo Cristo está con la iglesia a través del Espíritu Santo, por lo cual el Espíritu Santo fue un regalo dado por Dios a la iglesia, el Paracletos, el Consolador, el Ayudador. Por lo cual, si tenemos el mismo Espíritu Santo de la iglesia primitiva, sería por lo cual ilógico pensar que el Espíritu Santo haya menguado o que haya perdido poder. Si su identidad y presencia es la misma aún en la tierra, en la iglesia, entonces su poder también tiene que ser el mismo. Sus dones tienen que ser el mismo. Su unción tiene que ser el mismo. Sus señales tienen que ser las mismas. O sea, el Espíritu Santo fue un regalo a la iglesia, por lo cual si tenemos el mismo Espíritu Santo,
también tenemos las mismas manifestaciones que se presentaron en Pentecostés como evidencia del Espíritu Santo. En Pentecostés vino el Espíritu, fueron llenos y como evidencia hablaron en otras lenguas. Si tenemos el mismo Espíritu Santo, Él no ha menguado, no ha perdido poder, por lo cual tenemos las mismas evidencias, dones y poder del Espíritu Santo de Dios. Segundo argumento, estamos todavía en la misma dispensación de gracia de la iglesia primitiva. No hemos cambiado. Estamos aún en la misma época de la iglesia primitiva. O sea, estamos aún en el tiempo de la gracia, en la dispensación de la gracia, el tiempo de la iglesia, el tiempo del Espíritu Santo de Dios. Por lo cual, si tenemos el mismo Espíritu Santo, tenemos la misma doctrina de la iglesia primitiva, tenemos las mismas enseñanzas de la iglesia primitiva, si tenemos las mismas experiencias, poder, si tenemos el mismo Espíritu Santo, tenemos entonces también los mismos prodigios, señales, dones y manifestaciones gloriosas del Espíritu Santo que una vez disfrutó la iglesia primitiva. Si estamos en la misma era, misma dispensación de gracia, tienen que seguir los mismos milagros y dones que hubo en la iglesia primitiva. Pedro dijo en Pentecostés que el derramamiento del Espíritu Santo sería para vosotros, dijo él, para aquella generación, y para vuestros hijos, la otra generación, y para todos los que están lejos, dice ahora, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Significa esto que si la puerta de salvación de gracia sigue abierta todavía, si estamos aún en esa dispensación de gracia, sigue todavía vigente el derramamiento del Espíritu Santo con señal de hablar en otras lenguas. Número 3, siguen en pie los dones, porque los dones del Espíritu Santo son un regalo para la iglesia. La palabra dice en Efesios 4:8 que Cristo Jesús, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. También Pablo enseña en 1 Corintios 14, versículo 12, así también vosotros que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. O sea, los dones son un regalo para la iglesia. Y la Biblia enseña en Romanos 11:29 que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Por lo cual, si los dones fueron un regalo del Señor a la iglesia, si todavía la iglesia, la misma iglesia sigue presente en la tierra, entonces el mismo regalo de los dones sigue actual. La iglesia no ha cambiado. No somos una iglesia distinta a la de Pentecostés. Somos la misma iglesia. Y si somos la misma iglesia, tenemos el mismo regalo que Dios dio a la iglesia de Pentecostés. Los dones del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu. Somos la misma iglesia y tenemos todavía el mismo regalo. Dios no nos quitó el regalo, no nos quitó el Espíritu Santo, no nos quitó los dones después de aquella generación. Fue un regalo para la iglesia. Si la iglesia sigue presente aquí ahora, tenemos todavía ese regalo, los dones del Espíritu Santo para edificación a la iglesia. Número 4, cuarto argumento, los dones son señales, bíblicamente son señales que vienen siempre a confirmar la palabra de Dios. Los dones, las sanidades, milagros, prodigios, no son la esencia del evangelio, sino que vienen a comprobar o confirmar la palabra de Dios. Lo que quiero decir es que ambas cosas son necesarias, la palabra y el poder de Dios, pero el poder de Dios viene a confirmar la palabra. Por ejemplo, dice la Biblia que Jesús recorrió toda Galilea. Estoy leyendo Mateo 4:23. Recorrió toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Hoy en día, muchos maestros cesacionistas se quedan solamente con la primera o segunda parte del ministerio de Cristo. Ellos dicen, nosotros enseñamos y predicamos como Cristo lo hacía. Sí, pero te estás quedando con un Cristo que teológicamente lo estás limitando o lo estás encerrando en tu dogma y en tu doctrina. Jesús enseñaba, Jesús
predicaba y Jesús sanaba toda enfermedad, libertaba a los endemoniados, sanaba enfermos. ¿Por qué razón queremos en la iglesia predicar de un evangelio partido por la mitad, un evangelio parcial? ¿Por qué razón hay maestros que solamente hacen énfasis en enseñar la palabra, pero no hacen énfasis en buscar la llenura del Espíritu Santo, en procurar los mejores dones? Como dijo Pablo, procurad los dones espirituales para que abundéis en ellos, no prohibáis la profecía ni el hablar en lenguas. ¿Por qué razón? Porque muchos están creyendo a un dogma y no a la Biblia. Ay, aleluya. Muchos están buscando y sirviendo a un dogma, pero no a la Biblia. Están sirviendo a un credo que les enseñaron en la universidad teológica, pero no a la Biblia. Porque la Biblia dice que Jesús enseñaba, predicaba y sanaba. Los discípulos también en Hechos enseñaban, predicaban, sanaban. Pablo habló como él hablaba en lenguas más que todos. Él dijo, yo hablo en lenguas más que todos vosotros. Los discípulos, por ejemplo, en Hechos capítulo 4, cuando los fariseos los atemorizaron, los amenazaron, ellos oraron al Señor. ¿Sabe usted por qué? Por denuedo para predicar la palabra, pero también pidieron señales y prodigios. O sea, la activación de los dones del Espíritu Santo como comprobación o como confirmación a la palabra. Miren lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 4, versículo 29. Dice la Biblia que ellos oraron, versículo 29. Dijeron, Señor, mira ahora sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Amén a eso. Pero mira ahora que dicen, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Entonces ellos pidieron no solamente denuedo para predicar la palabra, sino también la confirmación de Dios, las señales del Espíritu Santo, el respaldo del Espíritu Santo en la activación de los dones del Espíritu. Dice la palabra también en Marcos 16, al final dice la palabra que ellos, últimos versículos, ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Por lo cual los dones, mi estimado hermano, son señales para confirmar la palabra. Por lo cual, si tenemos la misma palabra predicada y el mismo Espíritu Santo, entonces deberíamos tener el mismo respaldo de Dios a su palabra con señales y prodigios. Si tenemos la misma palabra, deberíamos tener todavía las mismas señales a manera de confirmación a la palabra. Alguien dígame por eso. Quinto argumento de por qué siguen en pie los dones del Espíritu Santo. Las necesidades de la iglesia siguen siendo las mismas. Me asombra y escandaliza ver personas que dicen, es que aquello fue para aquella época por las necesidades que había en ese entonces. Y yo digo, ¿cuáles necesidades? Poder para predicar la palabra. Yo también lo necesito. Mi generación también la necesita. Poder de Dios para causar un impacto en las ciudades. También nosotros. Todavía hay tribus donde misioneros llegan sin conocer su idioma y necesitan de este don para hablarles en su dialecto. Todavía el cristiano necesita ser edificado a través del hablar en otros idiomas espirituales, porque seguimos siendo un ser espiritual. ¿O será que somos más perfectos que los de la iglesia primitiva? Cuando yo escucho palabras así como que esto fue necesario para aquella época, pero para esta no, yo digo, ¿será que nosotros somos más espirituales o somos más perfectos? No, más bien nos hace falta todavía más. Todavía hay enfermos que tienen que ser sanados. Hay endemoniados que tienen que ser libres.
Hay gente que tiene que ser instruida o confirmada, mejor dicho, a través de una palabra profética. Entonces, si las mismas necesidades de la iglesia primitiva de aquella generación siguen actualmente, entonces la solución tiene que seguir siendo la misma. Todavía el Espíritu Santo da dones para ayudar a la iglesia en las necesidades y que así la iglesia sea edificada. Número 6 y penúltimo, los 5 ministerios. La palabra enseña que fueron plantados por Cristo, establecidos por Cristo, dice la Biblia en Efesios 4, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Por lo cual, los 5 ministerios no fueron puestos por un tiempo, sino hasta que toda la iglesia sea perfeccionada. Esto habla únicamente, exclusivamente, cuando la iglesia totalmente en su plenitud llega al cielo. Hasta ese entonces habrán algunos en la tierra que todavía no han sido perfeccionados, por lo cual, si los 5 ministerios están en pie hasta que toda la iglesia sea perfeccionada, entonces los dones que capacitan a esos 5 ministros tienen que también todavía estar en pie. ¿Cómo van a haber 5 ministerios sin los dones del Espíritu Santo? Y en séptimo y último lugar, el evangelio sigue siendo poder de Dios. El apóstol Pablo habló del respaldo de Dios en su ministerio a través de señales, prodigios y milagros. Por ejemplo, él dijo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Él dijo en 1 Corintios 2:4, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y también digo en 1 Tesalonicenses 1:5, dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Hay muchos maestros que solo tienen palabras. Dice, nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Por lo cual, decir que los dones se acabaron sería como tratar de moverse en un carro cuyo motor un día funcionó, pero que ya no funciona. ¿Entienden la ilustración? O como cortar la hierba con una cuchilla oxidada que funcionó una vez, pero que hoy solo sirve como arte de museo histórico. Si el poder de Dios, los dones del Espíritu Santo, solo fueron cosa del pasado, entonces los cristianos seríamos presentadores de obras de museo y predicadores de glorias pasadas. Hay muchos predicadores que son presentadores de museo porque dicen que el poder de Dios es algo histórico del pasado y que no está en pie. Por eso, ay Señor, ¿lo digo o no lo digo? Sus congregaciones parecen museos muertos donde no hay vida, no hay gloria, no hay alabanza, no hay poder de Dios, no hay sanidad, no hay milagro, no hay profecía, no hay derramamiento del Espíritu Santo, porque se han vuelto piezas de museo, predicando un evangelio meramente histórico, pero yo creo en un evangelio actual, vigente y de poder, un mensaje poderoso que enseña que sí, Cristo Jesús murió por mis pecados hace cerca de 2000 años. Él resucitó, Él ascendió al cielo, está sentado a la diestra del Padre, viene por nosotros, pero no nos dejó huérfanos. Él nos envió su Espíritu Santo y mientras esté el Espíritu Santo y mientras se siga predicando el evangelio, todavía el evangelio va a ser poder de Dios. Lo que quiero decir es que el evangelio es poder de Dios. Y muchos predican un evangelio solamente histórico o como un museo. Yo predico un evangelio, creo en un evangelio actual, vigente, que el evangelio todavía hoy es poder de Dios. Así que por estos motivos creo que los dones siguen en pie. El Espíritu Santo, todavía tenemos el mismo Espíritu Santo. Estamos en la misma dispensación de la iglesia primitiva. No hemos cambiado. No somos una iglesia distinta. Número 3, los dones del Espíritu Santo son un regalo para la iglesia
y en ninguna parte de la Biblia dice que Dios nos quitaría los dones. Número 4, los dones son señales que vienen a confirmar la palabra de Dios. Si todavía tenemos la palabra y predicamos la palabra, tiene que haber entonces la misma demostración y confirmación de la palabra a través de señales y prodigios. Número 5, todavía hay las mismas necesidades, por lo cual la misma solución sigue estando presente. Número 6, los 5 ministerios siguen en pie, por lo cual los dones que capacitan a estos 5 ministros también tienen que seguir en pie. Y número 7, el evangelio fue poder de Dios, es poder de Dios y seguirá siendo poder de Dios, por lo cual un evangelio sin señales, sin prodigios, sin milagros, es un evangelio que lo predican a medias, apagado, de museo, pero creemos que el evangelio sigue siendo poder de Dios porque todavía hay milagros, hay sanidades, hay llenura del Espíritu Santo, todavía están vigentes los dones. Entonces, si siguen en pie los dones, ¿cuándo es que se acabarán? Se acabarán cuando la iglesia sea levantada al cielo. La palabra dice en 1 Corintios capítulo 13, versículo 8 en adelante, dice la palabra: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. ¿Cuándo es que se acabará? ¿Por qué razón las profecías un día se acabarán, las lenguas, la ciencia? Porque en el cielo no hace falta ni profecías, ni lenguas, ni ciencia, ni fe, ni esperanza, porque ya estaremos viéndolo todo cara a cara. Dice la palabra ahora: porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto. Mire cuándo es que se acabarán las profecías y las lenguas. Cuando venga lo perfecto. ¿De qué habla esto? Del día del Señor, cuando Cristo venga en su segunda venida. Entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora, en esta dispensación de gracia, vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. ¿Cuándo es que veremos cara a cara? En el cielo. Ahora conozco en parte, pero entonces, cuando estemos allá arriba, conoceré todos los misterios, o sea, como fui conocido. Y ahora permanece en la fe. Ahora, fíjese cuando Pablo, ahora, dice que ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor. Si Pablo dice que ahora permanece en la fe, y antes dijo que ahora permanecen las lenguas y los dones, y dice que se acabará un día la fe y los dones, significa que mientras exista la fe, también seguirán los dones. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. En el cielo sí habrá amor, pero en el cielo no habrá fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En el cielo ya no tendremos que esperar más, lo veremos todo, lo conoceremos todo tal cual es, por lo cual no hacen falta lenguas, profecías, fe, esperanza. Ya tendremos todo frente a frente, entenderemos todos los misterios cuando estemos en el cielo. Pero hasta que llegue ese día, siguen vigentes los dones del Espíritu Santo, sigue vigente la fe, sigue vigente el poder de Dios. Tenemos todavía el mismo Espíritu Santo, por lo cual, mi estimado hermano, los dones sí siguen en pie. Y hasta que Cristo venga en su segunda venida, la iglesia seguirá disfrutando de los dones del Espíritu Santo de Dios. Entonces, concluyendo, hemos hablado en este video acerca de este tema de el don de lenguas. Hemos visto en primer lugar qué es el don de lenguas. Explicamos en este video que el don de lenguas es la capacidad de hablar en un idioma que la persona no entiende, pero que lo recibe del Espíritu Santo para hablar en un idioma que la persona no lo aprendió, no se lo enseñaron, sino que habla en un idioma que no entiende. Y ese idioma puede ser o terrenal para predicar el evangelio, o puede ser angelical para dar una palabra de profecía acompañada del don de interpretación de lenguas, o también está el tipo de lenguas que es para edificación personal
es el tipo de lenguas espirituales que dice la palabra que solamente Dios las entiende, nadie más lo entiende, ni otros seres humanos, ni el diablo, ni los demonios, solamente Dios lo entiende, y a través de esas lenguas oramos, hablamos con Dios. Aprendimos en segundo lugar algunos beneficios de hablar en lenguas. Aprendimos que cuando uno habla en lenguas en privado, orando, uno se edifica a uno mismo, uno edifica el Espíritu y él es lleno del Espíritu Santo. Segundo beneficio, el hablar en lenguas te ayuda a orar en el Espíritu, grandes misterios que no sabías que necesitabas. Recuerde, la palabra dice que el Espíritu nos ayuda a orar porque no sabemos cómo conviene, pero Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando hablas en lenguas, lo que está pasando es que estás orando al Padre en un idioma que tu mente no entiende, pero que realmente es un misterio que el Espíritu Santo colocó en ti para orar por Él y que va a ser para tu bendición y edificación. Y número 3, tercer beneficio, hablar en lenguas te da una ventaja en el mundo espiritual, en la guerra espiritual, porque oras a Dios por misterios que ni siquiera el diablo los entiende. Así que número 1, explicamos qué es el hablar en lenguas y su diversidad. Número 2, explicamos las ventajas o beneficios de hablar en lenguas. Y número 3, explicamos que los dones del Espíritu Santo, incluyendo este de hablar en lenguas, sí sigue en pie y seguirá en pie hasta que Cristo venga por segunda vez. Tenemos el mismo Espíritu Santo, somos la misma iglesia y estamos en la misma dispensación de gracia, por lo cual estos dones sí siguen en pie todavía. Esto es para hoy. Cierro entonces con esta amonestación. Procure, como decía la palabra, como dijo el apóstol Pablo en el capítulo 12, procurad los dones espirituales. ¿Cómo se recibe? Y cierro con esta pregunta para su beneficio. ¿Cómo entonces, si ya ahora aprendí que sigue en pie el hablar en lenguas, vi que es algo tan importante, cómo lo puedo recibir? Mi estimado hermano, número 1, el don de hablar en lenguas se recibe en la experiencia inicial del bautismo en el Espíritu Santo. La clase anterior hablamos acerca de esto. Explicamos qué es el bautismo en el Espíritu Santo y explicamos que el que es salvo ya tiene el Espíritu Santo, pero el bautismo en el Espíritu es cuando eres lleno del Espíritu Santo, y en la mayoría de casos de hechos, siempre que hubo el bautismo en el Espíritu, llenura del Espíritu, hubo la señal de hablar en otras lenguas. Por ejemplo, Pentecostés, casa de Cornelio y los discípulos también en Éfeso fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas. Así que si aún no hablas en lenguas, lo que necesitas es orar a Dios y pedirle que te llene con tu Santo Espíritu. El día que seas lleno, vas a recibir este don, esta facultad de hablar en otros idiomas. Inicialmente va a ser un lenguaje muy básico, pero poco a poco que lo practiques, que lo sigas hablando, el Espíritu Santo te va a seguir enriqueciendo con más idiomas espirituales para orar a Dios grandes misterios. Y si ya lo tienes, es importante que lo activemos y lo usemos diariamente. Esto, mi estimado hermano, es para todos los creyentes. Ya explicamos en la clase pasada que esto del derramamiento del Espíritu, bautismo en el Espíritu Santo, es para todos aquellos que lo quieran. Joel dijo que era para todos, ancianos, para hijos, hijas, ancianos, jóvenes, siervos, siervas, es para todos. Pedro enseñó que es para todos, aquella generación, la siguiente generación, los que estaban lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y también Pablo habló de la posibilidad de que esto es para todos. Dijo, deseo que todos hablen en lenguas. Esto lo digo en 1 Corintios capítulo 14. Desearía que todos hablen en lenguas. Y también dijo en el versículo 23 que si la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, y dio ahí la posibilidad de que todos sean llenos del Espíritu Santo. Por lo cual, si usted no ha sido bautizado en el Espíritu, pídalo y lo va a recibir si lo pide con fe. Pero también practíquelo una vez lo reciba diariamente. Y digo esto porque muchos hermanos recibieron una vez la experiencia de ser llenos del Espíritu Santo y hablaron en lenguas, pero llevan 5 años
1 año, 10 años, sin activarlo, sin hablarlo. Y esto, mi estimado hermano, no es un regalo para que lo pongas como un galardón, un trofeo, un diploma. Es para que lo uses diariamente por los motivos que explicamos ya. Cuando oras en lenguas, estás orando en el Espíritu grandes misterios. Por lo cual, practique el diariamente hablar en lengua. Recuerde, es un don que Dios te dio. Usted es el que decide si en cuanto a oración para edificación propia, usted es el que decide cuándo hablar en lenguas y cuándo no. No es únicamente para momentos de gloria, es para que diariamente practiques el hablar en otras lenguas. Pablo dijo, andad en el Espíritu. Repito, yo en mi caso personal, en mi tiempo de oración, si usted viniera a mi tiempo de oración, se dará cuenta que a veces oro 50% en español, 50% en idiomas espirituales, donde la mente no entiende, pero siento que mi espíritu está siendo edificado. Siento que mientras que estoy hablando en esas lenguas espirituales, estoy siendo aún más lleno del Espíritu Santo. Siento que el hablar en lenguas me activa espiritualmente. Y después en lo público podemos ver la manifestación de esas oraciones, poder de Dios en su misericordia, de nuevo, qué sé yo, puertas que se abren, gente de la cual Dios te guarda. En fin, cuando oras en lenguas, tu espíritu se activa. Y de hecho, muchas de las veces que he oído la voz de Dios, a menudo he estado hablando en lenguas y de pronto viene la palabra de Dios, porque el hablar en lenguas te activa espiritualmente. Por lo cual, si ya lo recibiste, actívalo. Pablo dijo a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Avívalo diariamente. Ora en lenguas, dedica tiempo a solas. Las lenguas, insisto, no es para el público, para los cultos, a menos que en un momento hables un poquito ahí en tu privacidad, pero las lenguas es para, principalmente en tu vida diaria, privada, orar a Dios en misterios. Y te aseguro que si pides ese regalo y comienzas a practicarlo, tu vida espiritual va a crecer a un nivel tremendo. Vas a ver puertas abiertas que nunca pensaste que se iban a abrir. Vas a comprender misterios, te vas a sentir lleno del Espíritu Santo. Yo aprovecho, si voy en el carro manejando, voy hablando en lenguas antes de los cultos, antes de predicar la palabra. Aprovecho para hablar en lenguas en mi privacidad. Hágalo, actívelo y se va a dar cuenta del cambio. El Espíritu Santo te va a llenar. Recuérdelo, usted es un ser espiritual. Usted no es almático, usted no es carnal, usted es un ser espiritual. Por lo cual es importante vivir la vida cristiana en el fluir, en el mover del Espíritu Santo de Dios. Que Dios te bendiga mucho. Si te bendijo esta enseñanza, déjanos un fuerte like y coméntame abajo qué te pareció. Voy a dejarte en los comentarios el enlace de la serie completa. Recuerde, esta es la 4ª clase. Primera clase hablamos acerca de quién es realmente el Espíritu Santo. Segunda clase acerca de la obra del Espíritu Santo. Clase 3 hablamos acerca de la llenura o el bautismo en el Espíritu Santo. Así que les dejaré el playlist, el link de este playlist en los comentarios para que lo vean después. Y por aquí en la pantalla te voy a dejar 2 videos tremendos. Existen apóstoles hoy en día y existen profetas. Ahí explicamos todo esto. Mire uno de esos videos a continuación. Dios te bendiga mucho. Maranata, Cristo viene pronto. Hoy cierro el video aquí porque hemos tardado con la enseñanza. Así que gracias a todos por su paciencia. Lunes que viene estaremos de nuevo en vivo y estaremos abriendo posiblemente las líneas telefónicas para que nos puedas llamar. Así que Dios te bendiga mucho. Maranata, Cristo viene pronto. Amén.